Hola a todos, soy Carlos Mascareñas. Por lo que se ha visto en Ucrania, en caso de conflicto, lo primero que nos van a decir a los radioaficionados es que no transmitamos. Puede que nos digan que hasta desmontemos las antenas. Y más, si viene el enemigo, habrá que desmontar las antenas y disimular que existimos para poder seguir transmitiendo desde detrás de sus líneas. En ese caso, como os digo, hay que tener las antenas mimetizadas y disimuladas. Las antenas que se vean seguramente serán destruidas por el enemigo, porque los convertiremos en arma. De aquí el vídeo que os estoy presentando, que es recuperar una antena antigua, vieja, y volverla a poner en funcionamiento con el fin de mimetizarla. Espero que os guste. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Cuando todo lo demás falla. Os habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante y radioaficionado con distintivo de llamada Eco Alfa 7 Golf Whisky Juliet. Empezamos con este vídeo una serie de vídeos sobre recuperación de antenas viejas o antenas usadas y mimetización de las mismas para pasar desapercibidos, bien en caso de conflicto bélico, bien en el caso de vivir en una casa aislada donde no nos interese que sepan que hay un radioaficionado. Lo de la casa aislada es más difícil cuando instalamos antenas encima del tejado y no tenemos un pequeño bosque para disimularlo, pero ya iremos haciendo vídeos sobre este tema. Espero que os guste este vídeo. La radio nace porque hay una serie de experimentadores, de científicos, que hace que nazca. La radio es algo completamente artificial, la radiación es natural, pero la transmisión por radio es artificial. Gracias a Earth, gracias a Tesla, gracias a Marconi, gracias a muchos científicos y radioaficionados, la radio ha ido evolucionando y tenemos lo que tenemos ahora. Pero su mayor éxito fue el hundimiento del Titanic y el poder salvar a 750 personas que estaban destinadas a una muerte segura. En 1917, después del Titanic, todo lo que es la radio y sobre todo la radioafición sufre un retroceso total, dado que los países, al estar en guerra, en la Primera Guerra Mundial, ordenan a los radioaficionados cesar sus transmisiones. En los Estados Unidos obligaron a desmantelar todas las estaciones de radioaficionado y solo fue posible volver a instalarlas a partir del 1 de octubre de 1919, un año después de acabar la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Española, las estaciones de aficionado fueron utilizadas para transmitir noticias y propaganda de guerra a la población. Normalmente fueron radioaficionados que pertenecían a las Fuerzas Armadas y transmitían aquello que se les daba orden de transmitir.
En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupan Polonia, es detenido el sacerdote católico Maximiliano Kolbe, Sierra Papa 3, Romeo November, y pensaban que era un espía, dado que estaban transmitiendo en banda de aficionado durante la ocupación. Fue transferido o trasladado a Auschwitz el 28 de mayo de 1941 y fusilado, no porque fuera radioaficionado o sacerdote, sino porque cambió o intercambió su vida por la de un padre judío con hijos. Es considerado por todos los católicos como el santo patrón de los radioaficionados. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial el Congreso de Estados Unidos suspende todas las operaciones de radioaficionado y como la mayoría de los radioaficionados estaban alistados en las Fuerzas Armadas, se creó el War Emergency Radio Service, o Servicio de Radio de Emergencia de Guerra, y estuvo activo hasta 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, y los radioaficionados que pertenecieron a él fundaron el ARES, el Amateur Radio Emergency Service, y el AREC, el MARS, el Military Amateur Radio Service. Los equipos que utilizaron en la guerra, pues obviamente cuando acabó, pues se desprendieron de ellos, los utilizaron los radioaficionados y empezaron a usarlo en bandas de aficionados. También tenemos que hablar de la Guerra de las Malvinas, donde Argentina, en la ocupación, en 1982, corta la telefonía para poder comunicarse con Londres, para que los ingleses de las Malvinas no pudieran comunicarse de ninguna manera con la metrópoli. Pero un radioaficionado escocés, Lewis Hamilton, Golf Mike 3 India Tango November, era capaz de transmitir información a otros radioaficionados que contactaban con la Royal Navy y entonces les pasaba información sobre el número de tropas, armas desplegadas, radares y posiciones militares estratégicas. Desde el punto de vista táctico, esa información era fundamental porque estaba desde detrás de las líneas. También tenemos que decir que Rusia, cuando invade en 2014, el Donbass, encuentra a muchos radioaficionados con equipos de radio en activo y antenas activas e incluso con los receptores RTL-SDR y se los lleva a Rusia, los encarcela y desde 2014 a 2023 aún siguen en la cárcel esos radioaficionados ucranianos en cárceles rusas. Bien, durante muchos años era necesario demostrar conocimientos de radiotelegrafía Morse a los radioaficionados a baja velocidad para los nobles, de 8 palabras por minuto, y a alta velocidad, alta entre comillas, velocidad a las categorías superiores de 12 palabras por minuto, hasta que en 2023 la CAMR de ese año se decide que sean los países miembros de la OIT los que puedan eliminar ese requisito si así lo deseaban. En España, y dado que bajaba el nivel de número de radioaficionados, se eliminó esa traba, la de saber radiotelegrafía Morse, con el fin de tener más personas a las cuales cobrarles la tasa. Porque antes pagábamos 5.000 pesetas, lo que sería ahora unos 30 euros al año, por ser radioaficionados, por utilizar espectro radioeléctrico. Estamos hablando de 2003. Entonces 5.000 pesetas, los 30 euros era dinero. Ahora ya es menos, pero era bastante dinero, sobre todo porque había que pagarlo por quinquenios y había gente que le costaba. Bien, como decía, en 1980 me examiné de Eco Charlie, la primera licencia de aficionado mía, Eco Charlie 4 Quebec Lima, y luego tuve el año siguiente, en 1981, la licencia superior Eco Alfa 4 Bravo Alfa Hotel y 2
íntimos amigos míos, también radioaficionados, Eco Alfa 4 Alfa Zulu X-Ray y Eco Charlie 4 Quebec Kilo, Luis Antonio y Alberto, Coco y Topo, me regalaron una antena de segunda mano, Hey-Gain 12AVQ, que es la que vamos a intentar mimetizar en este vídeo y ajustarla para poder utilizarla de forma invisible, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con las antenas que están instaladas en los tejados, qué es lo que puede pasar. Vamos a ver el siguiente vídeo. Como os comentaba en la entradilla, todas estas antenas van a tener que ser desmontadas por razones de seguridad nuestra y porque puede que así lo exija la autoridad gubernativa. Si queremos tener equipos para transmitir, tendrán que ser antenas mimetizadas y que no se noten, porque podemos ser blanco del enemigo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que si nosotros tenemos las antenas en el tejado y se ven, pues cualquier operador de un carro de combate que las vea, si es enemigo, lo que va a hacer es disparar contra nosotros. Si es amigo, se supone que debería saberlo o bien deberíamos tenerlas desmontadas. Pero si no las tenemos desmontadas, la forma de neutralizar las antenas es o dispararle a la base de las antenas o a la casa donde están alojadas. Y así se quedan tranquilos sabiendo que no vamos a transmitir su posición o qué es lo que están haciendo, no les vamos a delatar. Una cosa que no os he dicho es que en la Primera Guerra Mundial, cuando un barco mercante era atacado por un barco de guerra o un submarino, antes de hundirlo tenían orden de evacuar la tripulación en botes salvavidas, darles agua y comida para que resistiesen y luego hundir el barco a base de cañonazos o de torpedos. Pero a partir de la instalación de equipos de radio en los barcos mercantes, cambia la cosa. Y entonces lo que nos pasa es que cuando el oficial radiotelegrafista pulsaba el manipulador de Morse y se ponía a pedir socorro, el barco de guerra podía disparar directamente al barco mercante y hundirlo. ¿Por qué antes no? Antes no, porque eran militares luchando contra civiles. Esos civiles estaban haciendo su trabajo que era llevar el barco y transportar la mercancía de guerra y, por decirlo así, no eran beligerantes. Pero en el momento en que el telegrafista empezaba a transmitir la señal de socorro, de que le estaban atacando, en ese momento se empezó a considerar a los barcos mercantes como buques de guerra y poder dispararles sin previo aviso. Hasta el año 2022 más o menos no se consideró en Estados Unidos a las tripulaciones de los barcos mercantes como héroes de guerra. Entonces no podían ser enterrados en el cementerio nacional de Arlington. Pero 80 años después de que acabase la Segunda Guerra Mundial, por fin admitieron el Congreso de Estados Unidos que las tripulaciones mercantes que pasaban el Atlántico entre las flotas de submarinos nazis era lo mismo que estar tirando al plato. Es decir, iban los barcos casi desarmados y con un par de torpedos o con un emergiendo y con los cañones que llevaban en la cubierta, pues atacaban a buques inermes e indefensos y debían ser considerados esas tripulaciones como héroes de guerra porque no tenían con qué defenderse. Bien, seguimos.
La antena 12AVQ que me regalaron es de Higain y trabaja en las bandas de 10, 15 y 20 metros, lo que es lo mismo 28, 21 y 20 MHz. Se ha diseñado para trabajar o bien apoyada en tierra o mediante un sistema de radiales de tierra puestos debajo de la antena, ¿vale? Eso no viene con la antena, hay que comprarse una parte. Está especialmente diseñada para la comunicación de larga distancia, por eso está en 28, 21 y 14 MHz. Y lo que tenemos aquí es el manual, ¿vale? Bien, hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar los radiales porque puede variar el ángulo de radiación de la antena en el tejado. Está hecha en aluminio y tiene una longitud de 4 metros 1 centímetro, más o menos. Soporta vientos de 128 kilómetros por hora y pesa 4 kilos. Es muy ligerita. Se puede sujetar con una mano, sin radiales, claro. Utiliza dos abarcones o dos bridas en forma de U y tiene también unas bridas atornillables de acero. La impedancia es de 50 ohmios, la frecuencia ya hemos dicho, y en la resonancia la relación de ondas estacionarias es menor de 1,5 sobre 1. Está protegida contra rayos con una toma de tierra y la alimentación es un PL normal SO239. Cuando se instale la antena, el cable que tenemos que utilizar es de 50 ohmios. Ya puede ser un RG213 o un RG58. Y algo que tenemos que tener también muy en cuenta es que cuando se mide con en la entrada con un polímetro el conector SO239, nos va a dar que está en corto. Ya veremos que tiene una bobina para poder del balun, para poder acoplar, o sea, para poder acoplar lo que es la antena al PL y además para poder poner la tierra. Bien. Otra cosa que hay que hacer a la hora de montar la antena es decidir qué modo de emisión vamos a usar. Si va a ser fonía o telegrafía. ¿Por qué? Porque la antena no cubre todo el ancho de banda de las bandas de aficionado. Por ejemplo, si estamos en 28 megaciclos, en 10 metros, la banda de aficionados va de 28 a 29,700. Sería todo esto. Y tenemos que elegir dónde queremos que resuene la antena. Si en la banda de telegrafía, ¿vale? O en la banda de radiotelefonía. Con lo cual no podemos hacer que resuene en toda la banda. Lo mismo nos pasa en 21 megaciclos, 21 megahercios, y en 14 tenemos que elegir en las tres bandas radiotelefonía. No podemos jugar con unas para radiotelefonía y otras para radiotelegrafía, porque no va a funcionar. Entonces elegimos o trabajar en telegrafía o trabajar en radiotelefonía. Eso ya depende de cada uno, del gusto de cada uno. Aquel que tenga el gusto de las dos, pues va a tener un problema porque va a tener que utilizar acoplador de antena, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Esta es la antena, la forma que tiene. Vemos que tiene una brida, un soporte para conectar a un mástil. La toma de SO239, el PL más o menos, conocido por todos. Dos tubos que se empalman entre sí y luego tiene dos bobinas de carga conectadas por otro tubo y una puntera, un elemento final, ¿vale? Bien,
cómo se selecciona que sea de telegrafía o que sea de telefonía. Pues vamos a ver. Si yo voy a montarla sobre tierra, que es el caso que tenemos aquí a la derecha, tiene que estar muy bajita y conectar con el cable más pequeño posible a una piqueta el soporte. Este cable no es coaxial, es un cable de toma de tierra, gordito, para que circule bien por la intensidad y además que nos valga para derivar los rayos, las chispas. Este sería el montaje sobre tierra, sobre tierra. Entonces, si queremos trabajar en telegrafía, tenemos que poner estas dimensiones A, B, C, D, E pasadas a centímetros porque están en pulgadas. Por ejemplo, la dimensión A pues es esta distancia que tenemos aquí. La dimensión B es esta pequeñita que tenemos aquí. La dimensión C sería esta. La D, este trocito de aquí. Y la E, pues desde la parte de abajo de la bobina de carga superior hasta la puntera, ¿vale? Bien, eso si trabajamos sobre tierra y en telegrafía, pero si queremos hacer telefonía tenemos que utilizar estas dimensiones que tenemos aquí. Y si vamos a trabajar con la antena en el tejado, en telegrafía hay que usar esta columna y en telefonía hay que usar esta otra columna, ¿vale? Bien, hay que ser lo más respetuoso posible con esas dimensiones porque si no, no conseguiremos la resonancia. En este caso es la instalación sobre el tejado de la casa, la azotea de la casa. Bien, como podemos ver, tiene 3 agujeros, la verdad que son 4, ¿vale? 4 agujeros aquí que los vamos a usar para poner radiales. Los radiales no son ni más ni menos que estos hilos que tenemos aquí. En el caso de 14 megaciclos mide 16 pies con 6 pulgadas y son estos dos. En el caso de 21 megahercios, de 15 metros son estos dos de aquí y en el caso de 28 megaciclos de 10 metros son estos 10 de aquí. Estos dos de aquí. Esto es la disposición que nos dice el fabricante que tenemos que utilizar. Pero ojo porque también varía la impedancia con el ángulo. Con el ángulo desde el soporte hasta el punto de conexión. Esto sería lo ideal, pero luego, claro, cada uno en su casa, sobre todo si vives en un edificio de varios pisos donde la azotea o la cubierta es comunitaria, tienes que pedir permiso para hacerlo y tienes que ponerlo donde puedes, enganchar los aisladores de los extremos donde puedes, porque siempre en el extremo irá un aislador, ¿vale? Luego tendrá su línea de alimentación y otra línea gorda que es la toma de tierra del soporte. ¿Para qué? Pues por si nos cae un rayo que se vaya a tierra. Y aquí tenemos, aquí a la izquierda, podemos ver las bobinas, el mástil, el balun y uno de los puntos del balun, aparte de ir a la malla del cable coaxial que estamos utilizando, también está derivado a tierra. ¿Para qué? Pues que si nos cae una chispa, se nos va a ir hacia tierra y no va a llegar a la estación. Por eso da en corto cuando medimos en el PL de aquí a aquí, pues si medimos en corriente continua nos da que está en corto la antena, lo cual es un defecto porque nunca sabemos si realmente está en corto de verdad o no. Bien, aquí lo que tenemos no es ni más ni menos el estado de esa antena 12AVQ que tiene 40 años y que ha estado en Cádiz.
eso significó varias cosas. He perdido las fotos, desgraciadamente, porque eran muy ilustrativas, pero lo que yo tenía aquí era una masa blanquecina provocada por la corrosión galvánica. La corrosión galvánica se produce cuando tenemos dos metales en contacto uno con otro y no son de la misma clase. Entonces, yo lo que hice para hacer pruebas en Cádiz fue ponerle un cable enrollado, vamos a ver, aquí, un cable enrollado alrededor, pelado y enrollado, porque yo los acopladores de antena que tengo son de hilo, no son coaxiales, entonces no podía alimentarlo por el SO239. Y estaba utilizando la antena como un hilo vertical de aluminio, le metí un cable de cobre y como el cobre es más fuerte desde el punto de vista de la corrosión que el aluminio, pues se me sulfató, por decirlo de alguna manera, el aluminio. Y luego tuve que estar picándolo, rascándolo y lijándolo con el fin de poder limpiarlo y poder pintarlo. De ahí que tenga pues esta parte blanquecina de aquí y lo he tenido que lijar. Otra cosa que también tuve que hacer fue lijar y limpiar mediante estropajo de aluminio y lana de acero el conector, que como veis está completamente blanquecino, con lo cual pues iba a cambiar la impedancia de ese conector y no iba a hacer bien el contacto. Con lo cual, pues bueno, tiene su trabajito. Aquí tenéis el conector como estaba, completamente blanquecino. También puede ser no solo de la corrosión galvánica, porque, claro, el conector es de acero y, bueno, deberían ser dos conectores los dos de acero, ¿no? Pero se le debe meter polvo o salitre de agua de mar de Cádiz y la verdad pues que estaba, pues como podéis ver, bastante chunguillo. Ni se notaba siquiera la rosca. Luego tuve que darle con un cepillo de púas de acero para rebajarle un poco más la porquería y ya veremos cómo también lo limpié mediante otro método. Estos son los tubos que también tienen corrosión galvánica. Este tubo de aquí que estoy pintando desde abajo es esta conexión que fui incapaz de separar a base de meterle fuego, o sea, temperatura, de meterle con un soplete, de meterle Coca-Cola, de meterle vinagre, de limpieza. No había manera y no ha habido manera de separarlos. Y aquí sí pude hacerlo, pero a base de darle unos pequeños golpes y doblar esta parte de acá. Con lo cual, pues bueno, por lo menos pude desmontar para llevarlo dentro del coche. Esa conexión es esta de acá. Esto que tenemos aquí abajo es la parte superior de la bobina de carga de 21 MHz, de 15 metros, que estaba completamente destrozada por el sol. Y esta parte de acá es lo mismo, pero de la bobina de 20 metros, de 14 MHz, que estaba también completamente destrozada. Tuve que quitarlas e intentar cambiarlas. Pensaba comprar repuestos que vende Heygain, pero tenía un problema. Y el problema que tenía es que no podía desmontar ni esta conexión ni esta conexión, con lo cual no tenía acceso al tubo. Y decidí aplicar cinta americana para sellar las bobinas una vez quitado el poco plástico que quedaba. Bien, aquí veis la corrosión galvánica. Aquí ya está lijada la antena. Fijaros que brilla, que no tiene los puntitos blancos de la corrosión o del salitre. Ahí la lijé con una lija de madera fina. Y para eliminar
la porquería que tenía el conector, lo que utilicé fue vinagre de limpieza blanco que compré en el Mercadona. Quiero comentaros que toda la parte, cuando acabé de limpiar todo el agua, el vinagre, que era transparente, estaba completamente gris tirando a negro, ¿vale? De todo el salitre que salió. Bien, una vez que limpié y sequé el conector, procedí a pintar aquello que no podía desmontar y los plásticos con pintura de recubrimiento de plástico. Esta pintura se utiliza para pintar normalmente los paragolpes de fibra de vidrio de las autocaravanas o de los vehículos, y después de que le has reparado con fibra de vidrio. Y se supone pues que debe sellar bastante bien. Tanto pinté la parte que estaba oxidada y que no he podido desmontar, como el extremo de goma de la punta de la antena, que además reforcé con cinta vulcanizada. Aquí veis una de las bobinas, la de 21 MHz, con varias capas, no es una sola capa, son varias capas de cinta americana, intentando hacer que no entrase por aquí el agua, y luego con cinta vulcanizada para reforzar el que no entre el agua. A mí me da igual si queda feo o si queda bonito, a mí lo que me importa es que no entre el agua y que funcione, y que pueda recuperar la antena. Esta es la bobina de 21 MHz, ya está lijada el aluminio, se le desmontó y se le quitó la antigua protección, se le dio varias capas de cinta americana y lo mismo se recubrió el comienzo con cinta vulcanizable, autovulcanizable, para que no entre el agua y que apriete mejor. ¿Cómo estaba el conector? Pues lleno de salitre y lleno de corrosión, y una vez pasado por por vinagre de limpieza, quedó mejor, ¿vale? Aún así, le di con un cepillo de púas de acero. Quedó mucho mejor, pero no tengo foto. Ya os digo que he perdido fotos de todo lo que estaba haciendo. Bien, aquí tenemos ahora un dilema, y es: ¿de qué color pintamos la antena? ¿Cómo tenemos que pintarla? Bueno, pues vamos a ver el siguiente vídeo y vamos a por él. Bien, vamos a analizar el entorno. Si queremos mimetizar una antena, lo que tenemos que hacer para empezar es analizar el entorno. Si está nevado, la pintura debe ser blanca. Si estamos en zona de rocas grises, la pintura tiene que ser gris. Y si estamos en zona boscosa, tenemos que analizar los árboles. Curiosamente, los árboles no son marrones, son mayormente grises. El tronco suele ser gris. Y tenemos que analizar si hay verdes, si hay amarillos, si hay marrones, si hay sombras, dónde está la sombra, o en la punta que le vamos a poner para que se vea de día, para que se vea de noche, el cielo se aprecia, o lo que tenemos detrás es monte y es arbolado. En ese caso, lo suyo, pues eso, ponerlo verde o ponerlo negro. Y hay que pensar también en las sombras, ¿vale? Normalmente los colores deben ser mates, no deben ser brillantes. A ver qué tal nos queda la antena. Bien, bueno, pues aquí tenemos la antena
con la protección gris para el plástico y lo que tenemos que hacer es pintarla. Vamos a empezar con los extremos pintados en negro, la parte de abajo para que parezca que es la sombra y la parte de arriba para que se mimetice contra el entorno como si fuera también sombra. El resto de la antena la vamos a pintar de gris. ¿Y de gris por qué? Pues como decía antes, por los árboles, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a pintar en los extremos superiores e inferiores de negro y el resto de la antena de gris. Luego daremos unas manos de verde para imitar las hojas. Bien, algo fundamental es que la pintura sea homogénea. Entonces, para eso hay que estar durante 1 minuto o más, que yo lo he hecho, lo que pasa que no lo he grabado, batiendo la pintura. La pintura debe ser mate para que no brille, ¿vale? Y una cosa fundamental es ponerse a barlovento. Como veis hay viento, suena además que hay viento y no se trata de que nos autopintemos nosotros con nuestra ropa y pero pintemos de negro la ropa y esa ropa obviamente pues no debe ser la de salir a la calle, debe ser ropa usada, que no importe que se manche, ropa de trabajo y que nos permita pintar con tranquilidad. También usar guantes de nitrilo, porque en el momento que tengamos pintada toda la antena, habrá un momento en que tengamos que dar la vuelta y nos pintemos. Y algo importante también es no pintar la parte de como se ve ahí, la parte del soporte que va a tocar con el mástil. Si no, perderíamos la toma de tierra, por decirlo de alguna manera. Fundamental, el último tiro que se haga con el spray debe ser boca abajo para que salga toda la pintura que hay en el tubo del spray. Si no, no podremos volver a utilizar ese spray cuando queramos hacer una segunda mano, por ejemplo, del mismo color. Ahora vamos a darle el gris, que sería el equivalente al tronco del árbol, y tenemos que pintarlo todo excepto la parte negra que ya hemos pintado. ¿Por qué todo? Para que no quede nada de aluminio que pueda brillar o que pueda delatar la antena y que parezca que es el tronco del árbol. Lo que no debemos pintar es la parte de abajo de ese tubo. Tenemos que dejar parte que esté sin pintar para que haga contacto con la parte de arriba por dentro del tubo grande. Creo que me explico. Si pintamos por fuera el tubo interior y por dentro el tubo exterior, estamos provocando un aislamiento y entonces no habrá contacto entre ambos tubos. Como podéis ver, cuento con la inestimable ayuda de Lua, mi perra, que es una cadela de palleiro, una pastora gallega, que vigila la finca con el fin de que no tengamos a ningún enemigo que nos pille o a ningún zombie que nos pille mimetizando la antena. Como podéis ver, la parte de abajo del soporte está sin pintar y debe estar sin pintar.
La que da hacia afuera, o sea, hacia la antena sí se puede pintar, pero la que da hacia el mástil no. Y ahora limpiamos el tubo del spray. Bien, cuando se seque, pues ya pensaremos en darle amarillos y verdes para mimetizarlo con el paisaje. Por ahora va así. Ya veremos esta tarde cómo queda. Hasta dentro de un rato. Bien, aquí tenéis cómo quedó la parte de la sombra de abajo, en negro mate. Cómo queda el tronco del árbol y la punta de la antena. No importa que nos quede ahí un pequeño manchurrón sin pintar, porque luego le podemos pintar con otra cosa, o si es del gris que se ha ido para allá tampoco pasa gran cosa. Démonos cuenta que la naturaleza no tiene patrones. Y ahora tenéis aquí la antena completamente pintada. Después de la siesta, pues pintamos la siguiente capa. Bien, ya se ha secado el gris del tronco y el negro de las sombras. Vamos a empezar a pintar las hojas y luego la sombra de la hoja. No sé qué os parecerá. Cuando vi en la tienda el verde, pensé que era el verde típico de los vehículos militares españoles, pero intentaba que fuera verde caqui, pero al final es un verde muy desvaído. En un principio me pareció que era demasiado claro y que no se iba a apreciar mucho las hojas. Y luego podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios, y si veis que se puede mimetizar de otra manera, pues también os agradecería esos comentarios, ¿no? Acordaos de no pintar la parte de abajo del tubo interior hasta que no esté montada la antena entera. La pintura de mimetizada o de camuflaje es muy agradecida, porque si te queda mal no pasa nada, puedes siempre pintar encima, y si cambias de color pues tampoco pasa gran cosa. Si tienes algún chorretón o chorrete que se te va para abajo porque has puesto la antena en vertical para que se seque, tampoco pasa nada. Vuelvo a decir, no hay patrones en la naturaleza, no se repiten las cosas, sino que son aleatorias. Entonces, todo aquello que sea aleatorio no va a llamar la atención. Acordaros siempre de los guantes de nitrilo, que si no os estaréis restregando las manos con un estropajo cuando acabéis. Veis que está sin pintar esta parte del soporte. Está el aluminio limpio y lijado. Ya estamos limpiando el tubo del spray. Estoy pintando la parte negra con alguna hojilla, por aquello de disimularlo.
Y ahora vamos a ponerle las sombras. Yo pensaba que iba a ser un marrón más oscuro, pero se ve que es más rojo. En Galicia, como están los castaños, hay muchísimo rojo. Vamos, rojo, color rojizo, ¿vale? Y ya lo de poner las sombras, pues es a gusto de cada uno. Acordaros siempre que el verde tiene que ir encima del marrón, porque la sombra va normalmente debajo de las hojas, no por encima, ¿vale? Luego, a la hora de dar las vueltas, pues van saliendo puntos, van saliendo franjas, ya depende de vuestra habilidad con el spray. Pero acordaros de nunca, nunca, nunca repetir patrones, de tal manera que parezca que es natural. También se puede pintar en negro las sombras, y si os fijáis, en todos los ejércitos nada más que utilizan 3 colores para mimetizar: el marrón oscuro, el verde oscuro y el negro. En los vehículos terrestres. En los aviones, los aeroplanos, por arriba se pinta de marrón, negro y verde, y por abajo de azul, por la razón de que como vuela, cuando mires para arriba, que no sea fácil verlo. Y si estás arriba o está aterrizado, pues entonces que el enemigo no lo vea en el campo de aviación. Los barcos pues se pintan de gris, y cada armada tiene su color, que se adapta normalmente al color de sus aguas, porque no todas las aguas son del mismo color. Bien, pues vamos a esperar a que se seque, a ver qué pasa, qué tal queda. Lo bueno de la mimetización es que, aunque te quede hecho un asco, con un poco de suerte a lo mejor no se ve. Y si se corre la pintura, pues tampoco pasa nada. Tal vez me haya quedado un poco marrón. Si no, pues oye, con echarle un poquito más de gris, blanco o negro, pues se arregla. Para la siguiente mano. Hasta la próxima. Bien, y aquí tenemos cómo quedó la antena. Brilla un poco para mi gusto. También la verdad es que estaba dando muchísimo sol. Y aquí tenemos, por ejemplo, la pintura de las abrazaderas ajustables. Le hemos puesto, le hemos quitado marrón y le hemos puesto gris de árbol. Cómo quedaron las trampas. Tal vez tendría que haberle puesto por aquí más verde. Bueno, aquí la otra abrazadera también para protegerlo de la corrosión galvánica. Y a ver si me quito de aquí. Aquí podéis ver que sigue sin pintar la parte de abajo del tubo exterior, o sea, de la parte superior de la antena. Ya os digo que es importante no pintarlo para que haya contacto. Y aquí está instalada ya la antena. A ver si la veis. Pues fijaros, está aquí. La verdad que para aquel que no lo sabe, le cuesta
verla, ¿vale? A mí la verdad que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Sí, estamos con la cámara, aquí estamos unos 10 metros, pero con la cámara hemos hecho zoom para poder hacer la foto que se vea bien y fijaros la diferencia que hay entre las dos. Aquí está el mástil de acero inoxidable de la bandera y aquí la antena, y aquí lo mismo, está brillando mucho más el acero inoxidable que lo que es la antena. Aquí la antena se delata porque tenemos fuera de la cobertura de los árboles la parte superior. Es decir, rompe el horizonte y se ve que es algo recto, que no es algo aleatorio. Y en la naturaleza las cosas rectas son muy difíciles, ¿no? Podríamos pintar también el soporte del color de una mezcla de amarillo y verde, ¿no? Eso tiene mucho amarillo, con el fin de disimularlo sobre las piedras, echarle un poco de gris. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Aquí tenemos la antena, otra vez, ahora disimulada delante de los árboles, y puede que la mejor forma para mimetizar este tipo de antenas sea meterla entre los árboles, no delante de los árboles, sino metida entre los árboles. De manera que los propios árboles dificulten el poder verla. Aquí la estamos viendo a una distancia de 7 metros más o menos y al lado de un mástil con una bandera que nos está señalizando dónde está la antena, a su izquierda. Pero si nosotros esto lo metemos, por ejemplo, entre el bosque, por aquí metida, esto no se va a ver con esa pintura. ¿Qué nos va a obligar? Nos va a obligar a trabajar en local, es decir, a trabajar con una batería y con el transmisor al lado de la antena y poco cable coaxial. Si nosotros trabajamos en remoto, es decir, desde casa y con la antena metida en el bosque, vamos a tener una tirada de 50 o 60 metros de cable coaxial que vamos a tener que enterrar para que no sea localizable y pintar para que no sea visible, pintar también el conector para que no brille, y vamos a tener pérdida de potencia y pérdida de señal en recepción. Con lo cual es mejor trabajar en local y olvidarnos de trabajar en remoto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, mimetizada, quiero decir. Mientras no rompa el horizonte verde, no destaca tanto como el tubo de acero inoxidable que está al lado con la bandera de España. Y creo que puede dar el pego, por lo menos desde lejos. En este momento pues estaremos a unos 7-8 metros de distancia de la antena. Si estamos más lejos, pues se notará menos. Bueno, lo que nos queda ahora es conectar el plano de tierra o conectar la tierra y probar que la pintura no ha modificado la impedancia de la antena. Pero eso ya será para otro vídeo. Un abrazo desde todo lo demás falla. Bien, quiero que os fijéis también en la antena de hilo. Esta es la antena de hilo largo, 25 metros, que llega hasta este árbol. Y es marrón, es un cable eléctrico marrón normal y corriente, multifilar y con funda marrón, que claro, se delata también cuando salimos del horizonte. Entonces, estas antenas también es posible utilizarlas en local, metiéndolas entre los árboles y pintándolas de varios colores, negro, verde y el marrón no haría falta, con el fin de disimularla, no ponerla demasiado alta para que nunca
rompa el horizonte y vigilando en las zonas de alrededor si se ve o no se ve, sobre todo en los caminos o por donde puedan circular personas y carruajes o carros de combate, quiero decir, o motos, quads, es decir, que no sea detectable fácilmente. Y trabajar siempre local con batería y una emisora de baja potencia, por la batería que la consume, ¿no? Si tenemos luego unos paneles solares para poder recargar las baterías, pues genial. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que el vídeo os haya gustado. Os recuerdo que podéis ver otros tipos de vídeos, tanto de radiocomunicaciones como de catástrofes y supervivencia, preparacionismo urbano, urbano no extremo, tanto en los canales de YouTube de señales, sistemas y comunicaciones navales o S2CN, y cuando todo lo demás falla, o Charlie Tango Lima Delta Foxtrot, CTLDF. Asimismo podéis ver muchos vídeos entretenidos en esta página web de Webnode. Cuando todo lo demás falla, webnode.es. Aquí hay un punto, no es un guión, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Muchas gracias por darle a me gusta, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias si os suscribís. Y ya os digo, seguiremos con más vídeos de esta antena, pero seguramente ya tenemos uno de si funciona o no funciona la antena en recepción, y cuando le pongamos los radiales o la pongamos a tierra ya tendrá que ser en verano. Un abrazo a todos, os habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, hasta el próximo vídeo.